Buenos días con todos. Muchísimas gracias por conectarse al segundo encuentro del 2024 de la iniciativa Evaluando Ando. Para nosotros es sumamente importante esta iniciativa, ya que el Evaluando Ando es impulsado por la Plataforma Nacional de Evaluación y liderada por la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. El propósito es crear un espacio de interacción y encuentro en el cual se presentan los avances y resultados de los procesos de evaluación tanto a nivel nacional como internacional, así como las diferentes experiencias. Este espacio tiene como objetivo capacitar y promover la institucionalización de los procesos de evaluación entre diversos actores, incluyendo las funciones ejecutivas, legislativas, gobiernos locales, academias, organizaciones de la sociedad civil, redes de evaluadores, entre otros, y se enfoca en evidenciar metodologías, estrategias de análisis, limitaciones y otros factores que influyen en los procesos de evaluación, así como en sus resultados para fomentar la cultura de evaluación. Quiero extender un agradecimiento especial a Esteban y a Vanessa que nos acompañan desde Argentina en este espacio del día de hoy del Evaluando Ando. Voy a presentar a Esteban Tapela, es especialista en estudios de desarrollo y ecología humana, PhD, profesor e investigador en la Universidad Nacional de San Juan de Argentina, director del programa de estudios del trabajo en el ambiente y la sociedad PETAS y consultor independiente en temas de evaluación participativa y capitalización de experiencias y fotógrafo documental. Miembro de Evaluar, que es la red argentina de evaluación, y RELAC, que es la red de monitoreo de evaluación y sistematización de América Latina y el Caribe. Es miembro del equipo coordinador de la iniciativa Eval Participativa. También nos acompaña Vanessa Castro, quien es licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Juan y por la Universidad de Cádiz de España. Trabaja en el programa de estudios del ambiente, el trabajo y la sociedad PETAS e integra el equipo de la iniciativa Eval Participativa. Es consultora e investigadora en temas de evaluación de políticas públicas, el enfoque territorial, el enfoque de género y salud, y forma parte de la red latinoamericana de sistematización, monitoreo y evaluación RELAG y de la red argentina de evaluación EVALAR. Agradezco nuevamente Esteban y Vanessa por asistir, por apoyarnos en este segundo encuentro. Y la temática que hoy vamos a tratar es la evaluación participativa en América Latina, aprendizajes y desafíos. Y en ese sentido quisiera pedirles a todos los participantes que a través del chat nos pueden emitir sus preguntas y nosotros, una vez que se finalice la exposición de Esteban y Vanessa, procederemos a leer las preguntas. Para un espacio de unos 10-15 minutos nos pueden ayudar respondiendo nuestros expositores. Damos inicio y muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy a este espacio que es liderado por la Secretaría Nacional de Planificación. Muchas gracias, Jocelyn, un placer. Muchas gracias, sí, muchas gracias a todas y todos por tomarse el ratito hoy para compartir. Bueno, la verdad que para nosotros es siempre una alegría poder compartir esto que nosotros decimos venimos aprendiendo en estos años de EVAL participativa. Nos contaron que habían algunas personas que se inscribieron o que estaban interesadas en participar que no tenían experiencia en evaluación propiamente dicha. Entonces, un poco la ponencia o lo que queríamos compartir con ustedes lo hemos armado de la siguiente manera. Queríamos arrancar un poco comentando, discutiendo esto que pasa en todos los países a nivel global y en América Latina en particular, que es un fuerte crecimiento del campo de la evaluación en la región. Luego de eso, poder contarles un poquito qué es esto de Eval Participativa como una comunidad de práctica y aprendizaje. Porque es importante contar esto porque es desde ahí donde nosotros un poco vamos a compartir la experiencia, ¿no? Desde lo que ha ido surgiendo y como proceso de construcción colectiva de conocimiento a partir de la práctica y de la reflexión sobre la práctica en esta comunidad, ¿no? Luego entraríamos un poquito a la cuestión más conceptual de qué entendemos por evaluación participativa, cuáles son sus principios, y después otra vez volver a la práctica y recuperar un poco, no tanto lo que nosotros creemos que podría ser el para qué de una evaluación participativa, sino lo que vemos que surge
de los aprendizajes compartidos en la región, de todas y todos quienes estamos haciendo evaluaciones con participación social. Bueno, ¿cuáles son estos principales para qué de un enfoque, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o los méritos que tiene este tipo de evaluación? Y de igual manera, a partir de la reflexión colectiva en la comunidad de práctica, en distintos eventos, encuentros, incluso en escritos que hemos ido publicando a través de la web y que van a formar parte de un libro que se está escribiendo, que ya está prácticamente en imprenta. ¿Cuáles son estos obstáculos o dificultades, ¿no? Y adelanto un poco el tema de la necesidad de formación, pero lo dejo para el final, digamos que es un poco lo que vamos viendo como necesidad para poder cristalizar, institucionalizar este enfoque de evaluación que va ganando cada día más importancia, digamos, no solo a nivel de la región, sino en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la acción, diríamos. La pregunta que todos nos hacemos, o casi todos, quienes de alguna manera hemos estado o estamos vinculados al diseño, implementación de programas y proyectos de cualquier tipo, de políticas públicas, de programas locales, de programas municipales, digamos, de alguna manera, de intervenciones que buscan algún cambio o producir algún cambio en la sociedad, es cómo saber qué tan buena puede ser, es o fue la intervención, ¿no? O sea, eso es algo que nos carcome, aunque no sepamos nada de evaluación, siempre quienes estamos detrás de una política pública, de un programa, de un proyecto, tenemos esta preocupación de cómo saber qué tan bueno puede ser en caso de que lo estemos diseñando, qué tan buena es o está siendo en el caso de que la estemos ejecutando y qué tan buena fue en el caso de que la intervención ya terminó, ¿no? Ya finalizó. Entonces acá aparece la importancia del campo de la evaluación como una disciplina que nos va a ayudar justamente a encontrar respuestas a esta pregunta, ¿no? Nosotros nos gusta pensar que la evaluación, siguiendo un poco el planteo de Michael Scriven, es o tiene que ver con determinar el mérito, el valor y el significado de una intervención. Esto lo podemos como desagregar en distintas caras de una moneda, ¿no? Por un lado está la cara de la moneda que pone énfasis en los resultados y entonces decimos que la evaluación es un análisis valorativo para determinar en qué medida un programa alcanza sus objetivos, sus propósitos, ¿no? Cualquiera sean estos, ¿no? Cambios de primer nivel, de segundo, incluso impactos, ¿no? En qué medida podemos rendir cuenta, y ahí aparece este enfoque de evaluación que tiene énfasis en rendición de cuentas o en accountability, le dicen en inglés, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? En qué medida se logran determinados resultados. La otra cara de la moneda, que es tanto o quizás más importante que la rendición de cuentas, tiene que ver con la evaluación como un enfoque de aprendizaje, es decir, la evaluación como una herramienta que nos permite comprender la intervención, saber qué factores fueron los que de alguna manera determinaron el éxito o el fracaso, por qué el programa logró lo que quería lograr y por qué el mismo programa en otro contexto no lo logró, qué cosas hicieron que se lograran determinados resultados. Es decir, estas preguntas que tienen que ver con la comprensión de lo que pasa en una intervención es la otra cara de la moneda muy importante en evaluación. Y por lo general, algo que se usa muchísimo, diría yo que es como los criterios cristalizados de evaluación, es esto de que la evaluación busca de alguna manera responder estos 5 criterios que son la pertinencia y la oportunidad, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de un programa. Ahora aparecen otros criterios transversales, ¿no? Como la cuestión de género, por ejemplo, la cuestión ambiental y otros aspectos que son como variables que están relacionadas a estos criterios que aparecen acá, ¿no? Pero bueno, básicamente de eso se trata la evaluación, ¿no? A mí me gusta sintetizar un poco la idea de el para qué de evaluar una intervención con este esquema que dice que una evaluación tiene que ver con generar información con la cual se puedan abrir determinados juicios, ¿no? Juicios valorativos que van a afectar a involucradas, involucrados, principalmente en una intervención, ¿no? Que tienen supuestamente algún interés por mejorar la intervención o mejorar futuras intervenciones, ¿no? Cuando yo digo información con la que se pueda abrir juicios, me estoy refiriendo a datos,
medidas, imágenes, que tengan algún criterio de relevancia respecto de la intervención que se está evaluando, ¿no? Cuando digo abrir juicios de valor, me refiero a poder explicar, poder relacionar variables o aspectos o factores que han intervenido en la intervención y poder atribuir un valor y mérito, como decíamos era el fin de la evaluación, a esa intervención y que esto se haga de la manera más creíble posible. Es decir, que el uso de estos datos y estas medidas nos permitan dar credibilidad de estos juicios, ¿no? Que sea aceptado por la mayoría de los actores involucrados como algo real, creíble, que está basado en evidencias, podríamos decir. Y cuando pienso en los involucrados, estoy pensando en personas que pueden estar detrás de la toma de decisiones y que van a necesitar estos criterios, estas recomendaciones, estas sugerencias para poder tomar estas decisiones con, o basadas en evidencias o fundamentadas, digamos, en los resultados de la evaluación. Y que estas decisiones tienen que ser oportunas, es decir, que lleguen en el momento que todavía tenemos tiempo para rediseñar y para mejorar el programa, ¿no? Finalmente, yo digo que el para qué de una evaluación tiene que ver con usar los resultados de la evaluación para mejorar las decisiones de política, de programas, de proyectos, ¿no? Estas basadas en nuevos conocimientos que también aporta la evaluación, ¿no? Es decir, son una construcción de conocimientos que nos permite mejorar la acción, ya sea desde el Estado, desde la ONG, desde la fundación, desde el gobierno local, es decir, desde donde sea que estemos haciendo una intervención y una evaluación, debiéramos permitir o lograr que la evaluación sea una herramienta para construir en el largo plazo conocimientos que nos ayuden a ser mejores actores en esa intervención, ¿no? Y lograr mejores resultados. Algo que llama mucho la atención, lo voy a sintetizar en pocas palabras, es el exponencial crecimiento que ha tenido el campo de la evaluación en los últimos 15, 20 años. Casi que la evaluación se ha convertido en una disciplina más, cada vez más conocida, cada vez más usada, cada vez más demandada. Y eso se nota en varios hitos, podría decir yo, ¿no? Uno de ellos es ya cuando se planteó el tema de los objetivos del milenio, empezaron a aparecer una preocupación de muchos de los estados que adherían a los objetivos del milenio por evaluar los resultados. La Declaración de París marcó un sesgo importantísimo en todo el tema de esto de aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo y en consecuencia poder determinar en qué medida existía o no avances o retrocesos respecto de esto. Ni hablar todos los esfuerzos que hicieron las distintas oficinas o dependencias del sistema de Naciones Unidas, creando primero unidades de evaluación en sus propias oficinas y luego unidades compartidas de evaluación, independientes de evaluación, con una gran diversidad de materiales, de experiencias, de guías, de metodologías, de cursos. Y finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esta vez, a diferencia de los del milenio, plantearon el tema de la evaluación transversal en cuanto al avance de todos los objetivos. De hecho, hay una iniciativa que se llama Eval SDGs, que trabaja justamente con la medición y el avance en cuanto a la evaluación de estos objetivos, ¿no? Otro indicador importante o hito que da referencia a este gran crecimiento del campo de la evaluación es Eval Partners, una iniciativa de varios actores, ¿no? Que lo que quería o planteaba era el tema de promover las capacidades de evaluación, y ahí surgieron varias iniciativas que algunas de ellas todavía tienen fuerte actividad, como las que estamos viendo, ¿no? Ahí hubo también una marcada eh, agenda, digamos, para los gobiernos y para las distintas instituciones que eran parte de Eval Partners, las asociaciones BOPES o organizaciones voluntarias para la promoción de la evaluación, que son básicamente redes de evaluación, asociaciones de profesionales. Y por ahí lo que yo quiero marcar, si bien no está actualizada esta imagen, es este crecimiento exponencial. Ahí está hasta el 2014, cuando ya se habían identificado más de 130 asociaciones a nivel global. Creo que hoy ya vamos por las 260. Pero digamos, lo que quiero marcar es cómo creció
el campo de la evaluación de políticas públicas. Y acá, un poco lo que quiero hacer un parate es que nos da la sensación que el crecimiento exponencial de la práctica de la evaluación, de la demanda de la evaluación, de las capacitaciones en formación, en evaluación, si hoy ve, hay estudios digamos, donde muestran la gran diversidad de programas de diplomados, maestrías, doctorados, especializaciones en evaluación en toda la región y a nivel global. Es decir, es un campo que ha crecido muchísimo, pero nos da la sensación de que no ha crecido tanto en cuanto a la calidad de las evaluaciones que se realizan y en cuanto al uso de las evaluaciones que se realizan. Con Pablo Rodríguez y el equipo del PETAS de acá de la universidad, hace algunos años decidimos hacer una investigación que le llamamos así, evaluaciones que marcaron la diferencia, y eran poder encontrar evaluaciones que tuviesen al menos 4 criterios de calidad para ver si este crecimiento exponencial de la evaluación, del campo de la evaluación, tenía que ver o no con la calidad de las evaluaciones. Entonces armamos como un marco conceptual donde nosotros decíamos que una evaluación que marque la diferencia, que realmente cumpla estas funciones que habíamos dicho de llegar a producir cambios en la mejora de la calidad de las políticas públicas, tenía que partir por ser una evaluación de calidad, ¿no? Entonces queríamos identificar evaluaciones que fuesen de calidad, evaluaciones que fuesen rigurosas y creíbles, ¿no? Un segundo nivel, podríamos decir, o expectativa, era poder encontrar evaluaciones que fuesen pertinentes, es decir, que respondieran a las necesidades de los actores que estaban detrás de la intervención y, al ser pertinentes, que fuesen utilizadas por estos actores, es decir, que los resultados de la evaluación ayudaran a mejorar o al menos sintieran los actores involucrados que esta evaluación les era útil, ¿no? Un tercer nivel era la aplicación de los resultados de la evaluación, es decir, que estas evaluaciones útiles nos ayudaran a mejorar los programas, las organizaciones y las políticas que estas organizaciones implementaban. Y el cuarto nivel de expectativa era que estas evaluaciones que hacían la diferencia tenían que ver con aquellas evaluaciones que habían mejorado la calidad de vida de la gente. Es decir, que como consecuencia de la mejora en los programas y en las políticas, y gracias a que se realizaron estas evaluaciones, se habían podido mejorar las políticas y programas y en consecuencia tener un mayor impacto. Hicimos la investigación, hicimos una convocatoria inicial a una cantidad cercana a 300 actores. Cuando decimos actores vinculados a la evaluación nos referimos a personas que hicieron la evaluación, es decir, consultores o consultoras, tomadores de consultoría, es decir, los que encargaron estas evaluaciones, y equipos técnicos que estuvieron vinculados, o los referentes de los programas que fueron parte del programa que fue evaluado, tratando de encontrar evaluaciones que cumplieran con estos requisitos. Para nuestra sorpresa, tuvimos muy pocas respuestas. La mayoría de las personas que respondía decía, bueno, la evaluación en la que nosotros estuvimos fueron rigurosas y creíbles, pero la verdad que no fueron muy pertinentes y que no fueron utilizadas por los actores. En el mejor de los casos encontrábamos algunas evaluaciones que habían sido utilizadas, pero que no había producido ninguna mejora en el programa. Ampliamos la muestra, volvimos a hacer la convocatoria ya a una cantidad mucho mayor de actores, y estuvimos así prácticamente 2 años de investigación buscando estas evaluaciones que hicieran la diferencia. Es decir, había un crecimiento exponencial de evaluaciones, una gran cantidad de evaluaciones que antes no se hacían y ahora se hacían, pero no encontrábamos estas evaluaciones que eran como la perla del Nilo, o sea, como aquellas evaluaciones que realmente marcaran la senda. Bueno, finalmente, después de mucho insistir, logramos encontrar 7 casos, 7 experiencias en América Latina de evaluaciones que cumplían con todos estos requisitos, y las documentamos en este libro que se llama Dejar Huella, historias de evaluación que marcaron la diferencia. Están contadas como historias cortas, y digamos, lo emblemático de esto es que no se trata de evaluaciones, por ejemplo, solamente de las ONG, o solamente del sector público, o solamente a nivel nacional, o solamente a nivel local. Hay una diversidad de evaluaciones
desde el sector público, desde el sector de las fundaciones o las ONG, desde el gobierno local, desde gobiernos regionales, intervenciones mixtas. Es decir, si miramos desde ese punto de vista, estas experiencias que marcaron la diferencia no tienen prácticamente nada en común. Adivinen qué tienen en común estas evaluaciones para que hayan marcado la diferencia. ¿Qué factor es el determinante o el que vemos como un único factor en común significativo? Bueno, es que todas estas evaluaciones, estos 7 casos, eran casos que tenían un componente de participación en el proceso evaluativo. Es decir, que la participación de los actores en la evaluación era o es un elemento clave para que estas evaluaciones cumplan con ese cuarto nivel, siguiendo toda la escalera un poco de calidad hasta lograr estos resultados de que las evaluaciones son útiles y producen cambios en la vida de la gente, ¿no? Un poco esa introducción es para resaltar el sentir que hay detrás de EVAL Participativa, que es de una comunidad de práctica que está convencida básicamente de la importancia de la participación social en los procesos sociales, pero también en los procesos de evaluación, ¿no? EVAL Participativa, y les cuento un poquito qué hacemos, quiénes somos. Es una iniciativa conjunta entre el programa PETAS de la Universidad Nacional de San Juan y el proyecto FOSELAC del DEVAL, que es la Oficina de Evaluación de la Cooperación de Alemania. Hay varios actores que son aliados a la iniciativa y básicamente es esto, una comunidad donde nos encontramos personas, profesionales, que nos interesa el tema de la evaluación y la participación social, compartimos experiencias, compartimos materiales y lo que busca la comunidad es ser un espacio de construcción colectiva para fortalecer justamente la práctica de evaluación, ¿no? Sobre todo con enfoques inclusivos, participativos, dialógicos, horizontales, ¿no? La iniciativa tiene una plataforma web, que es esta que está acá, evalparticipativa.net. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y básicamente la página tiene una nota que se sube, nota de autor, que es alguna reflexión en voz alta sobre experiencias, sobre procesos, sobre metodologías, sobre herramientas, que se hace cada 2 o 3 semanas. Tiene una biblioteca virtual. Creemos que es la biblioteca más completa que hay sobre temas de evaluación y participación. Tiene una sección de recursos donde hay muchos materiales didácticos que vamos subiendo. Tiene un foro virtual que se realiza 2 o 3 veces al año con alguna temática demandada por la comunidad o planteada como interesante. El próximo foro virtual va a ser en noviembre sobre la perspectiva de género y evaluación participativa. Y bueno, tiene varios materiales que permiten de alguna manera la interacción entre los distintos actores, ¿no? Si tuviese que decir un hito o un momento clave en el momento de EVAL Participativa, yo diría que fue la primera actividad que hicimos a nivel regional presencial, un poquito antes de que llegara el COVID, y que fue el primer encuentro latinoamericano de experiencias de evaluación participativa. En este encuentro hicimos una amplia convocatoria y logramos identificar 16 experiencias de evaluación participativa de distintos países. Participaron 25 personas de 16 países distintos, con experiencias donde lo que hicimos fue justamente reflexionar sobre cuáles eran las ventajas, las limitaciones, los desafíos, los aportes que tenían este tipo de evaluación y poder construir como un marco conceptual sobre qué entendíamos por evaluación participativa desde y para América Latina. Un poco lo que vamos a plantear ahora es la síntesis de lo que surgió en este encuentro, ¿no? Fue como la piedra basal, diría yo, de EVAL Participativa, ¿no? A partir de ahí empezó a crecer la comunidad, empezó a crecer en números, en experiencias, en materiales. Hoy ya son más de 4.500 las personas que siguen la página de EVAL Participativa. Y bueno, ha ido creciendo a un nivel que nos cuesta mucho incluso poder alimentar o responder a todas las expectativas y demandas que hay respecto de este enfoque de evaluación, ¿no? De este encuentro surgió la necesidad de armar un manual o construir un manual que representara un poco el sentir y el hacer de la práctica de evaluación en la región
Y así fue que escribimos el manual Siembra y Cosecha, que es, como decíamos, cosecha de todas las experiencias y procesos previos y siembra para nuevas experiencias de evaluación. Este manual, de alguna manera, recupera esta reflexión desde la práctica y aporta nuevos elementos metodológicos y técnicos. Está disponible en la página web. Y lo que hicimos fue un poco con la intención de ponerle rostro humano a la evaluación participativa, fue identificar, hicimos una convocatoria, empezamos a buscar, identificar experiencias de evaluación participativa que reflejaran este sentir de lo que sentíamos que era la evaluación participativa en la región, ¿no? Entonces identificamos 5 experiencias, una de México, una de Guatemala, una de Costa Rica, una de Colombia y una de Chile, que están documentadas en un video, cada una es un capítulo de esta serie documental, donde de alguna manera son las y los actores claves de esa experiencia, beneficiarios del programa, miembros del equipo de evaluación, miembros de las instituciones de apoyo, los que dan cuenta y relatan la experiencia de la intervención y de la evaluación con participación, cómo se sintieron, qué aprendieron, qué les aportó. Entonces, de alguna manera, como decimos, es una forma de darle rostro humano al manual, ¿no? Finalmente, podríamos contar mucho más de evaluación participativa, pero quiero que entremos un poco al tema más específicamente de qué es o qué entendemos por evaluación participativa, y cuáles son sus aportes y ventajas y dificultades, que serían un poco los aprendizajes que vamos teniendo en estos 6 años de evaluación participativa. Entonces le paso un poco la posta a Vanessa. Gracias, Esteban. Bueno, gracias a todos y todas quienes están escuchando atentamente. Bueno, ahora vamos a comentar, como dice Esteban, una parte quizás más conceptual, reflexiva, pero que no viene por ahí construido desde definiciones abstractas, sino que resultan de todo este proceso que viene contando Esteban, de la comunidad de práctica y también la trayectoria que trae el equipo investigando en evaluación, ¿sí? Entonces, en este sentido, por compartir, digamos, alguna definición de qué es la evaluación, no sé si querés pasar al otro slide, Esteban, que aquí esta definición no buscamos, digamos, dar una cuestión cerrada, sino más bien aproximarnos a qué entendemos por esta evaluación participativa, ¿no? En este sentido, lo que decimos es que la evaluación participativa tiene como sello distintivo el involucramiento de las distintas partes interesadas en una intervención o atravesadas por un proyecto o un determinado programa, ¿sí? Y en este involucramiento de las distintas partes interesadas, que se da desde un principio, son ellos y ellas quienes definen qué van a evaluar, es decir, sobre qué aspectos se va a realizar la evaluación, qué objetivos, cuáles van a ser las preguntas de evaluación, en qué momento se va a realizar, qué métodos de recolección y de análisis de información van a implementar y cómo van a comunicar los resultados, ¿sí? Entonces, si vemos por ahí esta definición, lo que podemos distinguir es que el componente participativo atraviesa los diferentes momentos de lo que podemos entender que tiene una evaluación en general, ¿no? Al igual que todas las evaluaciones, la evaluación participativa busca generar evidencias, busca generar resultados para la mejora de una política, para el ajuste, para la modificación. El sentido es el mismo, el objetivo, al igual que todas las evaluaciones, es el mismo, ¿sí? Lo que tiene como sello particular es que involucra a las distintas partes interesadas. Y cuando hablamos de las distintas partes interesadas en una intervención o un proyecto, vamos a hablar no solo de quienes impulsan esa política, ¿sí? Que puede ser la institución que la ha diseñado y la ejecuta, sino también actores representantes de la población destinataria o beneficiaria, de la comunidad, actores que se han encargado de la ejecución de un programa, quienes financian, quienes apoyan directa o indirectamente, ¿sí? Todos estos actores buscamos que tengan representación en todo el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, esta es como la primera distinción que queremos dejar y la primera característica.
Para completar por ahí esta definición y quizás darle mayor luminosidad, si se quiere, ¿no? Se han desarrollado una serie de principios o supuestos, digamos, de lo que entendemos por evaluación participativa, que, insisto, no son principios o conceptos abstractos, sino que son producto de la construcción que se ha venido dando en la comunidad de práctica a partir de la experiencia de distintas personas que trabajan en el campo de la evaluación participativa, ¿sí? Entonces, en este sentido, en primer lugar, decimos que una de estas características de la evaluación participativa es promover la participación activa y consciente, ¿sí?, de los actores relevantes en una intervención, entendiendo que en este proceso evaluativo esos actores son sujetos de derecho. Y acá aparece, digamos, el componente más político, si se quiere, de la evaluación participativa, al reconocer la voz que tienen, el derecho a ser escuchados y el derecho a reconocer la perspectiva de actores que han sido históricamente marginalizados o vulnerabilizados, ¿sí? Entonces, aquí aparece un componente distintivo. En segundo lugar, la evaluación participativa lo que busca es reconocer, muy en línea con lo que decía anteriormente, el saber local como un conocimiento válido e imprescindible para la evaluación. Y en esto tiene que ver, está alineado, digamos, con los giros que se vienen dando en las ciencias sociales, pero en la evaluación, sobre todo en el campo de la evaluación, el hecho de reconocer los saberes locales, los saberes diversos, ¿sí? Y cómo estos grupos vulnerabilizados comprenden el mundo. Tiene que ver también con ayudar a superar esta visión más técnica, esta visión más instrumental de la evaluación, en donde solo importa el saber del profesional o del evaluador externo, ¿sí? Sino es poner en diálogo todas esas perspectivas. En tercer lugar, también decimos que los representantes institucionales, el lugar que van a ocupar acá es trabajar de modo asociado y articulado en el diseño, en la implementación y en la interpretación de los hallazgos o los resultados que vayamos generando en la evaluación, ¿sí? Entonces acá aparece también otro giro, digamos, en relación, otro giro o otro cambio, digamos, en relación a las evaluaciones más tradicionales o evaluaciones externas, en donde quizás los representantes institucionales o el evaluador ocupa un lugar más externo, de toma de decisión más vertical, decide qué va a evaluar, cómo se va a evaluar, a quiénes va a consultar aquí. El giro es trabajar de manera asociada y entender que hay un trabajo conjunto en cada uno de los momentos de la evaluación. Otro de los principios que decimos es que, bueno, ocupan en todo este proceso y en todo este camino que estamos contando un lugar clave el uso de técnicas y materiales didácticos, ¿no? Que nos van a ayudar a facilitar ese diálogo y ese intercambio de saberes y también la discusión y el pensamiento crítico. Después más adelante, bueno, en el manual que había comentado Esteban, hay un capítulo para cada una de estas cuestiones que estamos comentando, pero hay un capítulo específico para el uso de técnicas que aquí en la evaluación participativa tienen un rol importante porque decimos que son por ahí el puente, digamos, ¿no? El andamiaje que nos va a permitir habilitar este espacio de discusión. Y esto se vuelve clave porque quienes trabajamos en el campo de lo social sabemos que trabajamos con distintos actores, ¿sí? Con distintos grados de formación, con distinto origen y pertenencia cultural, ¿sí? Con distintas miradas y perspectivas. Y eso plantea un desafío particular porque tenemos que poder lograr poner en diálogo el intercambio, ¿sí? Entonces, aquí decimos que el uso de técnicas y materiales didácticos nos tienen que permitir y habilitar ese espacio, tanto de intercambio como de construcción colectiva. Otro de los principios tiene que ver con que los actores que participan o las partes interesadas se van a apropiar tanto del proceso como de los resultados. Entonces, a diferencia de una evaluación tradicional, no es que importa llegar solo al resultado para generar un informe de evaluación y rendir cuentas ante quien lo solicita, ¿sí? Sino aquí buscamos que todas las partes interesadas se involucren desde el principio, desde la conformación de un equipo de evaluación, desde decidir
sobre qué se va a evaluar, sobre qué aspectos de un proyecto o una intervención interesa hacer esa evaluación, ¿sí? Y acá se van generando procesos de desarrollo de capacidades, proceso de desarrollo, digamos, de toma de decisiones en el mismo camino. A mí me ha pasado en algunas evaluaciones, el año pasado me contrataron para hacer una evaluación participativa de un programa de apoyo a emprendedores, a cooperativas, a pymes, ¿sí? Y en los talleres que había propuesto desarrollar, de repente pasaba que, bueno, eran actores, representantes del Estado que trabajaban en el mismo edificio, pero de repente no habían generado estas instancias de diálogo, de intercambio, ¿sí? A partir de un taller en donde teníamos como disparadores debatir cuál era la llegada que tenían estos programas de apoyo, ¿no? Entonces yo ahí veo que ya en el propio proceso de diálogo e intercambio se van generando tomas de decisiones, se van generando iniciativas, ¿sí? Que van a ir retroalimentando todo ese proceso de evaluación participativa. Bien, otro de los principios es esto vinculado a lo que estoy diciendo, es que este proceso de evaluación va a reforzar las competencias locales de la planificación y la toma de decisiones participativas, ¿no? Incentivando a que los actores también reciban herramientas y se sientan útiles. Esto es también un componente clave porque muchas veces hay actores que no son consultados para una evaluación participativa, ¿no? Entonces, para las evaluaciones tradicionales, perdón. Entonces, cuando la evaluación participativa abre el juego a que se involucren, por ejemplo, la población o la comunidad a la cual está destinada un determinado programa, sucede que estos actores se sienten reconocidos, se sienten valorados, ¿sí? Y se sienten reconocidos en la potencialidad y en la capacidad de aportar su voz. Entonces, aquí también entendemos que genera un proceso de fortalecer las subjetividades y las competencias de los diferentes actores locales que se involucran en el proceso. Y como último principio, decimos que los evaluadores externos actúan como facilitadores del proceso de evaluación, ¿sí? A diferencia de una evaluación tradicional, aquí el evaluador tiene el rol más bien de facilitador, de ser un nexo, un puente en el que tiene que poder permitir la sinergia, habilitar la sinergia de las diferentes partes, ¿sí? Mantener un clima de diálogo, apostar, digamos, a la crítica constructiva como un horizonte, ¿no? Y manteniendo la guía, digamos, siendo una brújula, si se quiere, en cada uno de los momentos, en esto que yo les decía al principio, bueno, ayudando a decidir, bueno, sobre qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, ayudando a el proceso de análisis, de interpretación de los resultados. Bien, bueno, como para ir completando un poco esta parte del sentido que tiene la evaluación y a la luz también de las reflexiones que nos han ido compartiendo en la comunidad de práctica, bueno, por un lado podríamos intentar dar respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la evaluación participativa? ¿Para qué sirve llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Que implica otro tiempo, otra inversión de recursos y demás. Y como primera respuesta, como primera reflexión, podríamos decir que la evaluación participativa va a ayudar a fortalecer las organizaciones, ¿no? Para que tengan un mayor control sobre su propio desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? Fortalece las organizaciones en la medida en que también fortalece otras voces, fortalece a su propia comunidad, ¿sí? Y construye evidencias o construye resultados que van a estar fundamentados, ¿no? Y van a servir para tomar decisiones, ¿sí? Y para ajustar el rumbo, el cauce. Tiene un componente de enriquecimiento para la organización, para la cultura organizacional, para democratizar, digamos, el diálogo, el saber y la participación social, ¿sí? Entonces el sentido aquí es social y de mejora también de los programas y de las políticas. También decimos que la evaluación participativa nos sirve para mejorar la reflexión, para analizar y proponer soluciones sobre las prácticas que llevamos a cabo. Muchas veces sucede que las organizaciones están en el diario hacer
y muchas veces se reinciden en errores o no sabemos por qué no logramos determinados resultados o los resultados que estamos esperando, ¿sí? Entonces, muchas veces al abrir este espacio de diálogo, de juego, de escuchar las diferentes voces, se permite pensar colectivamente, ¿sí? Entonces, en este sentido, se apuesta a la crítica constructiva en vistas a proponer soluciones, no recaer en la crítica por la crítica misma, sino pensar en que estamos apostando, digamos, a nuestros puntos de vista críticos con el horizonte de pensar soluciones para la transformación. También decimos que la evaluación participativa, bueno, nos ayuda a aprender, a reajustar y actuar tomando medidas correctivas para obtener mejores resultados. Esto me hace acordar mucho a, bueno, uno de los primeros proyectos de investigación que desarrollamos con un equipo de colegas, de jóvenes investigadoras que tomamos un programa de salud de aquí de San Juan, un programa para prevención de cáncer de cuello de útero, ¿no? Entonces nos contaban colegas de otras provincias, por ejemplo, acá en el norte de Argentina, que hay mayor presencia de comunidades originarias, y este mismo programa de prevención de cáncer de cuello de útero no estaba pudiendo llegar a las mujeres que eran población objetivo, ¿sí? Pasaba que había reticencia a los controles de salud, a la llegada a los servicios de salud por parte de esas mujeres. Y bueno, las colegas nos contaron que, bueno, sucedía que las mujeres tenían vergüenza de ir a los controles médicos, por la exposición del cuerpo, también el patrón patriarcal es mucho más fuerte, ¿no? El control de los varones o de los esposos sobre las mujeres era un componente más fuerte, ¿sí? Entonces, el programa no estaba pudiendo llegar y hacer que las mujeres se insertaran en el sistema de salud. Se tomó como decisión, a partir de investigar que habían estas barreras culturales y estas limitaciones, digamos, personales, de establecer un test de autotoma, ¿sí? Que es un dispositivo para que las propias mujeres realicen sus testeos y se acerquen al centro de salud llevando las muestras, ¿sí? Entonces, esto me hace acordar un ejemplo muy claro, digamos, de cómo a partir de poder conocer cómo llevamos a cabo las acciones en un determinado programa, cómo se van ejecutando, eh, y saber que a partir de indagar que muchas veces las acciones que llevamos a cabo no están logrando los resultados que llegamos, podemos tomar decisiones cuando nos acercamos al territorio, a los problemas reales o a la población que es beneficiaria, ¿sí? Muchas veces se toman decisiones sin saber cómo ven un determinado programa las poblaciones a las cuales llegamos. Entonces, acá la gran potencia que tiene la evaluación participativa es que nos va a permitir corregir el rumbo de esas acciones en vista a las propias necesidades de la población objetivo. Bien, otra de los sentidos que tiene la evaluación participativa es aportar nuevos y diferentes conocimientos, ¿no? Para la elaboración de políticas, ¿sí? En donde acá, como les decía al principio, no solo se va a ponderar el saber técnico, profesional, que por supuesto es válido, ¿sí? Sino el hecho de también considerar cómo diferentes actores conciben una determinada intervención o viven una determinada realidad. Entonces, aportar esa mirada va a ayudar a enriquecer el proceso de implementar una política pública o un determinado programa. Y por último, también decimos que la evaluación participativa sin duda que va a permitir contribuir a la rendición de cuentas, pero no solo para una institución que lo solicita, ¿sí? Sino también para la población beneficiaria, para las entidades de apoyo, para quienes están ejecutando un programa, ¿sí? En definitiva, va a poder servir de evidencia para los diferentes niveles y para transformar en definitiva esas realidades, ¿sí? Bueno, a modo, digamos, de cierre, sí, estas serían como las reflexiones que hemos ido construyendo en este proceso en función de qué entendemos por la evaluación y qué sentido le damos, al menos desde Eval Participativa. Un poco para ir cerrando, retomo yo ahora la palabra. Para destacar un poco el último punto que habíamos planteado, ¿no? Bueno, hasta ahora, por todo lo que vamos contando, parece que la evaluación participativa fuese de todo color de rosas, un camino de ida solamente, pero hay muchas dificultades, hay obstáculos, ¿no? Entonces, un poco hemos tratado de sintetizar
en 4 aspectos cuáles son los obstáculos que vemos o las dificultades más recurrentes en lo que sería la práctica de la evaluación participativa en América Latina. No todos pueden representar estos 4 elementos a todos, pero creemos que son como los que más se repiten, los que más vemos, los que más se dan cuenta en los talleres, en las reuniones, en los foros, incluso en los artículos que se van publicando y escribiendo, ¿no? El primero tiene que ver con esto de el entorno sociocultural o el espacio organizacional donde nos movemos, que muchas veces es poco favorable a la participación. ¿Qué quiero decir? Tenemos, qué sé yo, por ejemplo, una institución educativa donde se habla de participación, pero la directora tiene prácticas totalmente autoritarias respecto de las maestras y los maestros respecto de los estudiantes, ¿no? Entonces, es como que la cultura institucional, en este ejemplo que estoy poniendo, reproduce un modelo vertical, el cual está arraigado desde hace muchísimos años, más allá de que se hable o se mencione el tema de la participación y la apertura, ¿no? Y eso, si lo llevamos al campo laboral, en una industria, en una empresa, es decir, por lo general, las instituciones, las organizaciones donde nos movemos, no tienen prácticas muy democráticas ni muy participativas. Entonces, introducir un enfoque que rompe, digamos, estos esquemas es uno de los obstáculos principales, ¿no? Es decir, crear espacios participativos en organizaciones o instituciones que no están acostumbradas a dinámicas participativas es muy difícil. De hecho, es mucho más fácil, por ejemplo, en las organizaciones no gubernamentales e incluso en algunas organizaciones de la sociedad civil, que en las instituciones públicas, ¿no? En el aparato del Estado. Poder generar o avanzar sobre estos procesos de evaluación participativa. Porque el entorno sociocultural está acostumbrado a otro modelo, ¿no? Eh, Incluso hay un estudio muy significativo, muy emblemático, de una chilena que se llama Consuelo Undurraga, que ya está jubilada, eh, que ella escribió un trabajo que hacía referencia a esto, ¿no? Es decir, que muchas veces eh, reproducimos en la práctica de nuestro hacer cotidiano, en nuestro espacio de trabajo, un modelo diferente al cual decimos hacer, ¿no? Por ejemplo, hablamos de procesos participativos, pero en nuestra práctica cotidiana reproducimos modelos que no son participativos, ¿no? Ella lo estudia en todos los sistemas de educación primaria, secundaria y universitaria en varios países, y la verdad que es bien, bien interesante esta mirada, que muchas veces no somos conscientes, digamos, del modelo que reproducimos. Es decir, reproducimos un modelo en el cual fuimos enseñados, pero no en el cual decimos habría que enseñar, ¿no? Esto llevado al caso de la educación. Otro de los obstáculos principales también que aparece recurrentemente es que, si bien decimos que el nuevo rol del evaluador, evaluadora en la evaluación participativa es ser un facilitador de procesos, un animador, eh, una persona que abre el juego, pero que tiene un papel de alguna manera más secundario y que ganan protagonismo los distintos actores del equipo de evaluación. En la práctica, el saber académico, el que se ha formado, el que tiene un título, un doctorado, el que es especialista en evaluación, tiene más poder y lo vemos nosotros y de alguna manera marca el sesgo del proceso evaluativo, ¿no? Y esto ni siquiera es que sea voluntario o consciente. Podemos ver evaluadores que hacen un esfuerzo grandísimo por generar un espacio participativo, pero los propios actores de la comunidad dicen, bueno, pero usted es el que estudió en la universidad, usted es el que sabe, ¿por qué nos pide tanto la opinión, ¿no? O sea, muchas veces es la misma gente, los mismos actores que no le dan mérito a su saber popular, a su experiencia, a sus conocimientos de la práctica, y sí le dan un valor superior al saber académico, ¿no? Entonces es una de las resistencias con las cuales tenemos que luchar, digamos, en estos enfoques más participativos o inclusivos. El otro elemento que hemos visto también recurrentemente es que hay, por un lado, yo diría, hay un arsenal de herramientas, de metodologías participativas para crear espacios de consulta, de priorización de problemas, de necesidades, de toma de decisiones colectivas,
de herramientas para identificar a través del mapeo de actores distintos tipos de actores y qué pueden aportar o no cada uno. Es decir, hay una gran cantidad de herramientas, sin embargo, todas y todos quienes llevamos adelante esta evaluación, este tipo de evaluación, no conocemos todas las herramientas, muchas veces desconocemos los alcances de las mismas, es decir, que falta mucho por aprender respecto del uso de herramientas, ni hablar de las herramientas virtuales, ¿no? Porque la pandemia nos obligó a circular en un mundo donde la virtualidad es casi cotidiana y tenemos muy pocas herramientas que realmente sean inclusivas y que permitan la participación genuina de los actores, sobre todo los actores a nivel de comunidad, ¿no? Beneficiarios, usuarios de programas. Entonces, sigue siendo una limitante la disponibilidad de técnicas, la adaptación de técnicas, la creación de herramientas que sean apropiadas al contexto y apropiables por los actores, etc. Y finalmente, el cuarto elemento que aparece como una dificultad recurrente es que seguimos viendo muy poca convicción respecto de los beneficios que aporta una evaluación participativa. Muchas veces se la cuestiona por los costos, por los tiempos, muchas veces se la pone en tensión o hacemos una evaluación participativa o hacemos una evaluación convencional de impacto o de desempeño, ¿no? Siendo que podrían ser perfectamente combinables o complementarias, ¿no? Nosotros decimos que no toda una evaluación participativa es necesaria. Muchas veces una instancia participativa en una evaluación convencional podría mejorar mucho la cualidad de esta evaluación convencional. Entonces, otra de las críticas que hay respecto de la evaluación participativa es el tema del rigor. Muchas veces se pretende medir con los parámetros de un diseño experimental o de una evaluación de impacto, es decir, parámetros de tipo positivista, de un paradigma positivista, la calidad de la evaluación desde un punto de vista más cualitativa, como es la evaluación, es decir, sin saber que los criterios de rigurosidad y de calidad son diferentes según el tipo de metodologías que uno utilice, ¿no? Entonces, hay como todo un sesgo detrás de estos enfoques, como que son poco rigurosos, que son costosos, que llevan mucho tiempo, y creemos que, bueno, de a poco eso se va modificando cuando se ven o se hacen las experiencias y se ven las ventajas que tiene el enfoque respecto de otros enfoques de evaluación por ahí más externos o más convencionales, ¿no? Un poco lo que nosotros vemos, si pudiésemos concluir, eh, el gran desafío, digamos, cómo enfrentar estas dificultades que vemos nosotros en la práctica de la evaluación participativa, diríamos que es encontrar un equilibrio entre dos cosas o dos factores que son determinantes. Por un lado, la oportunidad de participar. Hemos puesto muchísimo énfasis durante mucho tiempo en decir que las evaluaciones participativas, para que sea posible una evaluación participativa, necesitamos que las organizaciones, las instituciones, el Estado, las ONG abran o que creen oportunidades de participación. Sin embargo, hoy sabemos que eso no es suficiente, que ese equilibrio se logra, por un lado, con las oportunidades de participar y por otro lado, con la capacidad de participar. Esto quiere decir que tenemos que invertir en crear espacios de participación en las instituciones, en las organizaciones. Dagny, una de las mujeres que relata una de las experiencias de Guatemala, dice, es muy difícil que un programa que no fue participativo en su implementación, diseño e implementación, logre participación para ser evaluado. Entonces, el crear espacios de participación también tiene que ser aplicable a la política pública o al programa en su conjunto, no solamente a la hora de evaluarlo, ¿no? Bueno, crear espacios de participación, eso implica apertura para escuchar y adoptar las recomendaciones, que suele ser bien difícil para el sector público sobre todo, apropiar la metodología, disponer de recursos y tiempo para poder llevar adelante este tipo de evaluación y contar con un facilitador o facilitadora que tenga conocimiento de la realidad local y herramientas participativas apropiadas al contexto para poder llevar adelante la evaluación. También es la oportunidad de participar también se traduce en crear un equipo de evaluación que esté integrado o donde estén representados las distintas partes que
han estado involucradas en el programa, ¿no? Principalmente el staff técnico que ejecuta el programa o representantes de estos actores, representantes de la comunidad, representantes de la toma de decisión y el equipo o el facilitador del proceso, ¿no? Y finalmente, por el otro lado, la capacidad de participar. Esto implica una fuerte inversión en crear espacios de capacitación para los representantes de la comunidad, sobre todo, pero también para los miembros de la institución que van a ser parte de este proceso de evaluación, porque si queremos que se involucren en todo el proceso, desde identificar los temas, formular las preguntas, definir los objetivos, mucho más difícil definir los medios de recolección de datos, participar en la recolección de datos, necesitamos crear espacios de capacitación. Necesitamos que ese equipo de evaluación pueda sentirse sólido a la hora de manejar el proceso, las herramientas, los espacios de encuentro con los distintos actores en la recolección y análisis de los datos, ¿no? Necesitamos también capacitarlos en la forma de socializar los resultados del proceso de evaluación, porque muchas veces generamos un proceso muy rico de evaluación, pero nos cuesta muchísimo cómo comunicar a los distintos actores estas recomendaciones, estos resultados y las decisiones que debieran ser tomadas para mejorar el programa, ¿no? Este equilibrio nosotros notamos que forma parte de la agenda de Eval Participativa, y acá vamos a cerrar. Nosotros queremos, digamos, como estrategia de Eval Participativa, es tratar de facilitar la multiplicación de experiencias de evaluación participativa con el fin de tratar de institucionalizar este tipo de prácticas o enfoque en las distintas instituciones que forman parte del aparato del Estado en distintos países de América Latina, pero también de las fundaciones, las ONG. Es decir, queremos de alguna manera que hayan más y mejores experiencias y prácticas de evaluación participativa. Actualmente, simplemente para contarles en qué estamos, a los cursos tradicionales que hemos venido haciendo de introducción a la evaluación participativa, tenemos prácticamente diseñado, probablemente lo podamos implementar el año que viene, un curso de formación de formadores en evaluación participativa para poder dar respuesta a una amplia demanda que va creciendo. Es decir, líderes, personas que se han capacitado, que han hecho experiencia de evaluación participativa, que los podamos preparar para que puedan reproducir y diseminar el enfoque. Para eso hemos publicado recientemente una guía didáctica para facilitadores, que es como la guía didáctica que permite aplicar el manual Siembra y Cosecha, que va a ser parte de este programa de formación de formadores, que ojalá lo podamos lanzar el año que viene. Por otro lado, estamos haciendo un esfuerzo grande en primero identificar, documentar y diseñar herramientas creativas para la facilitación de procesos de evaluación participativa, para responder por ahí a esta demanda que hay. ¿Cómo encaro el proceso de manera participativa? ¿Cómo hago para definir preguntas de evaluación? ¿Cómo hago para recuperar o reconstruir la teoría del cambio del programa de manera participativa? Bueno, estamos diseñando varias herramientas y documentándolas en la web en una ventana que se llama caja de herramientas, que creemos que son por ahí muy útiles para distintos tipos de experiencias y que se pueden adaptar a distintos contextos. Y lo último que estamos generando, un poco en la línea de fortalecer capacidades en evaluación, es un libro que ya se hizo la convocatoria a finales del año pasado. Se seleccionaron 12 experiencias de evaluación participativa en distintos países de América Latina. Estas experiencias han sido redactadas por los equipos que estuvieron detrás de estas evaluaciones y forman parte, cada una de ellas, de un capítulo del libro que ahora está ya en la editorial. Esperemos que salga y esté disponible virtual a finales de año, pero va a ser un libro que va a ser muy utilizado en los programas de posgrado, diplomados, especializaciones en evaluación participativa, y que va a poner el acento en estos 3 temas de los cuales hemos venido hablando hoy, ¿no? Que es evaluación por un lado, participación por el otro y democracia. Cómo, en el fondo, experiencias concretas sobre las cuales abrimos reflexiones, aprendizajes y lecciones nos sirven para construir mejores procesos democráticos en la región que, digamos, de la mano de la evaluación nos ayuden a cristalizar mejores políticas públicas y programas. Con esto, bueno, cerramos un poco la presentación. Muchísimas gracias por la atención
y quedamos abiertos a Gracias. preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Esteban y Vanessa, por compartir sus experiencias y conocimiento y realmente, y sin duda, este tipo de evaluaciones es un desafío, ¿no? Y es importante mencionar que Ecuador ha asumido ese desafío desde hace aproximadamente 2 años. Ha sido un reto, pero sumamente enriquecedor, tanto en el ámbito profesional como personal de todo el equipo evaluador. En este sentido, voy a dar paso a Cristian Calle, quien va a ser el moderador en el tema de las preguntas para ir leyendo las preguntas porque realmente hay varias que nos han realizado y Esteban y Vane, por favor, para que nos ayuden respondiendo. Un gusto, Esteban. Gracias y Hola, Vanessa, Cristian. a todos los participantes de este espacio. Sí, resultan muy interesantes las preguntas que nos proponen nuestros asistentes. Entre una de ellas vamos turnándonos si es posible para poder contestarlas. Sara nos consulta cómo saber si una evaluación es de calidad. Entendemos que la rigurosidad, como mencionaba Esteban, y la credibilidad son factores importantes, pero ¿qué más podríamos considerar, Esteban, en cuanto a cómo identificar si una evaluación es de calidad? Dame un segundito, que no sé qué me pasó, Ujú. ¿Se ¿me escuchan frizó? ahí? Sí, sí, te ¿Escuchaste la escuchamos. pregunta o Ah, pensé que se me había cerrado el Zoom. Eh, bueno, hay varios criterios, ¿no? A mí me gusta mucho un trabajo de Osvaldo Feinstein, que él escribe un trabajo, se llama, a ver si me puedo acordar el nombre, el pragmatismo de la evaluación en América Latina o algo así. Y él hizo un análisis de muchas evaluaciones para ver, sobre todo la pregunta de él es, ¿qué hace que las evaluaciones sean usadas? ¿No? Es decir, que los resultados de las evaluaciones sean usadas. Y muchas veces pensamos que la rigurosidad técnica, metodológica, es el primer factor porque está asociado a la credibilidad. O sea, las evaluaciones creíbles son aquellas cuya metodología es rigurosa, entonces uno dice, bueno, lo que dice esta evaluación es cierto, está basado en evidencia y eso es lo que nos permite determinar la credibilidad. Bueno, lo que él plantea es que algunas de las cosas que nosotros usamos en el libro Dejar Huella, como parte de este marco conceptual, y es el tema de la pertinencia. Entonces, uno de los temas que hace que una evaluación sea de calidad es que las preguntas de evaluación, los temas que se van a evaluar, sean pertinentes, quiere decir que respondan a las necesidades evaluativas que tienen los actores que están detrás de la intervención. Entonces, eso obliga, por ejemplo, a la hora de reconstruir un poco la teoría del cambio del programa, poder dialogar con los actores, bueno, ¿qué quisieran ustedes saber del programa? ¿Qué les preocupa del programa? ¿Qué aspectos quisieran mejorar o no? ¿Qué sospechas tienen respecto de los logros o de los no logros? ¿Qué creen ustedes que la gente piensa de este programa? Entonces, el ajustar las preguntas de evaluación en este espacio de consulta previo permite que la evaluación sea pertinente. Si la evaluación es pertinente, sumado a que sea rigurosamente, metodológicamente creíble y validada, va a hacer que la evaluación sea usada. Si la evaluación es usada, es una evaluación de calidad, ¿no? Entonces, yo diría que sumado a la metodología, a la rigurosidad metodológica, hay que tener en cuenta que las preguntas de evaluación respondan a las necesidades de los actores clave que van a tomar decisiones y que también el uso, o sea, que exista un mecanismo de comunicación y socialización de estos resultados efectivo de manera tal que acompañe, incluso que asista la toma de decisiones. Nosotros hicimos una evaluación en Costa Rica del programa de prevención y atención del cáncer y lo que nos dimos cuenta es que habíamos descuidado en el proceso de socialización de los resultados los tomadores de decisión. Habíamos creado muchas instancias de diálogo, de difusión de los resultados que íbamos teniendo con el equipo médico, con el equipo de oncología, con los hospitales locales, pero no habíamos trabajado con los altos mandos jerárquicos, digamos, del Ministerio de Salud para ir de alguna manera adelantando lo que se iba obteniendo y de alguna manera insinuando cuáles eran los cambios a introducir.
Entonces, el día que se hace la entrega del informe, se hace una reunión, un taller con los actores, los ministros, los funcionarios de alto rango se encuentran con casi como, se quedan paralizados, ¿no? Porque entonces, bueno, ahí la estrategia de comunicación falló. Entonces uno tiene que, junto al proceso de evaluación, diseñar también, para que las evaluaciones sean de calidad, un proceso de socialización y cabildeo para la adopción de tomas de decisión con las autoridades que tienen que tomar las decisiones respectivas como consecuencia de la evaluación. Bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero más o menos por ahí va. Sí, sí, gracias, Esteban. Queda mucho más claro. Vanessa, por favor, una pregunta de Federico, haciendo mención a todo el texto que él nos coloca. En cuanto a las evaluaciones que son espacios valorativos donde se encuentran hallazgos en ocasiones no tan positivos, naturalmente el trato que se tiene que dar a la información es mucho más delicado. Pero lo que realmente pregunta en este caso es cómo se asegura que este tema de participación no se entremezclen aquellos que serían juez y parte dentro de los actores que están en la evaluación participativa. Ujú. Bueno, en este proceso, digamos, de desarrollar capacidades de evaluación y de llevar a cabo, digamos, un proceso de evaluación en donde las distintas partes se involucran desde el comienzo, es clave por ahí la sensibilización de entender, esto que Esteban decía al final en los desafíos, que la evaluación implica una democratización, digamos, de las decisiones, ¿sí? Hay que sensibilizar y sobre todo cuando nos contratan para hacer evaluaciones participativas, rayar la cancha, digamos, en cierta medida, dejando claro que los principios en los que se basa la evaluación participativa es democratizar este juego de poder, abrirse al espacio de escuchar opiniones diferentes, críticas. Es muy complejo, digamos, no digo que sea fácil, pero sí ese momento de sensibilización, de que quienes quieren hacer una evaluación participativa tengan esa intención, entiendan que deben abrirse a escuchar distintas voces, ¿sí? Y que consecuentemente hay que avanzar en la construcción de consenso, ¿sí? Entonces, puede estar una parte, un tomador de decisión involucrado, digamos, y desear generar influencia, ¿sí? Pero si no comprendió previamente que en este camino que estamos llevando a cabo en la evaluación participativa, su voz no es más importante que la de los demás, sino es tan importante como la de todos, va a ser complejo. Creo que ese momento previo de sensibilización, de capacitación, de que entiendan estos principios, de que entiendan cómo se va a llevar a cabo cada uno de los momentos, digamos, de la evaluación participativa, va a ser clave, ¿sí? Para no caer por ahí en el sesgo de que quien toma la decisión o quien tiene quizás más poder institucional o el que sea, va a ser el que va a encauzar las decisiones, ¿sí? Y ahí también el rol del facilitador me parece que es clave, en ayudar a contribuir en esas negociaciones y en esa construcción de consenso. Es bastante complejo. A mí me pasó en una evaluación que me contrataron para hacer una evaluación participativa, al comienzo, digamos, hablando con las personas que me habían contratado y diseñando, digamos, esta etapa inicial, que bueno, que costó mucho que comprendieran que era muy importante su involucramiento en todo el proceso como el de las diferentes personas o actores relevantes en la intervención, en el programa, ¿sí? A lo largo de la evaluación. Y eso supuso después desafíos para poder llevar a cabo la convocatoria con las personas, o sea, estuvo muy sesgado después la posibilidad de poder incluir críticas, de incluir otros puntos de vista. Entonces, hay un desafío que creo que tiene que ver también con las barreras culturales que hablaba Esteban, que muchas veces por ahí en el deber ser decimos que somos participativos y democráticos, pero en la práctica muchas veces no nos abrimos al juego porque, bueno, hay barreras institucionales y culturales que nos limitan, ¿sí? Entonces, bueno, creo que un poco tiene que ver con esas cosas. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Queda mucho más claro, Vanessa, el tema de la participación de los actores, de manera equilibrada, por así referirlo. Esteban, por favor, en cuanto a lo que veíamos en el cuarto aspecto o ámbito referente a que las evaluaciones hacen la diferencia, mejorando la calidad de la vida de la gente, si bien es cierto, todos los procesos evaluativos terminan en una etapa de un informe con conclusiones y recomendaciones, pero lo que nos pregunta Guadalupe en este caso
es qué fin o qué utilidad se le puede dar a las conclusiones ya al terminar un estudio o una evaluación participativa en este caso, cómo aprovechar las mismas. Sí. A mí me marcó mucho, voy a contar una anécdota. Estuvimos en Perú en una de las conferencias de la RELAC, creo que fue 2015, y se invita a la ponencia central, ¿cómo es que le llaman? El keynote speaker. O sea, el hablador principal sería del cierre de la conferencia, ¿no? El ministro de Salud en ese momento del Perú, y pregunta a toda la audiencia, habíamos unos 600, creo yo, 400, 600, entre 400 y 600 evaluadoras y evaluadores ahí, y pregunta, ¿qué creen ustedes que es lo primero que yo hago como funcionario cuando me llega un informe de evaluación? Marca con el dedo así el grueso del informe de evaluación. Entonces, la mayoría levantó la mano y dice, y bueno, lee el informe ejecutivo. Otros dijeron, bueno, lee la metodología, a ver si es creíble cómo hicieron el diseño. Entonces, bueno, nadie le acertó al decir, no, lo que yo empiezo leyendo de atrás son cuáles son las recomendaciones de política que me hace esta gente, y si no me convencen o no me interesan, directamente no leo el informe, ¿no? Entonces, y yo creo que en gran medida es así, ¿no? Yo he estado detrás antes de ser evaluador, por decirlo de una manera, era coordinador y director de programas de desarrollo sostenible, desarrollo rural. He trabajado casi la mitad de mi vida en esos programas, ¿no? En la función de gestión de un programa, de una política. Y he sido, digamos, evaluado el programa que yo llevaba, y también hago lo mismo. O sea, uno mira, bueno, a ver estos evaluadores que vienen acá, que, que ni conocen la provincia, que ni conocen a la comunidad, ¿qué tienen para decir de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si uno lee las conclusiones y le hacen sentido, ya empieza realmente a decir, ah, mira, a ver. No, entonces, bueno, lo que yo aprendí es que era muy importante para que las recomendaciones sean utilizadas, primero, que antes de generar recomendaciones haya una instancia de validación de las recomendaciones con los actores claves. Entonces, supongamos que como equipo de evaluación ya tenemos una lista de cuáles son las cosas que habría que dejar de hacer, las cosas que habría que hacer de una manera distinta, las cosas que habría que comenzar a hacer porque el programa no está haciendo, y las cosas que funcionaron muy bien y habría que mantener, esas 4 elementos. Bueno, hacemos un taller con los actores claves y las ponemos a consideración y las debatimos. ¿Por qué creen que es viable? ¿Por qué en qué? Entonces, esa producción de conocimiento colectiva con estos actores clave es lo que va a ser finalmente la lista de recomendaciones del informe, que pueden ir en el informe, pero también pueden ir en un video, en un taller ¿cómo se dice? Advocacy, sería como de cabildeo para la adopción de estas recomendaciones. Entonces, eso va a hacer que las recomendaciones realmente le hagan sentido a quienes tienen que tomar las decisiones y sean útiles, ¿no? Muchas veces uno ve informes de evaluación cuando ya va mirándolo desde la meta evaluación, ¿no? Evaluación de la calidad de la evaluación, y se encuentra con que las recomendaciones son como generalidades. Acá hay una expresión que decíamos en mi época, no sé si Vanessa, que es mucho más joven, la sabrá, pero decíamos chocolate por la noticia, como diciendo, son generalidades, qué sé yo, el programa debiera contemplar espacios de consulta Obviedades. participativa, obviedades, ¿no? Que podrían aplicar a cualquier programa. Entonces, el evaluador o la evaluadora genera 2 o 3 recomendaciones así que suenan cool, pero que son como generalidades que no hilaron profundo, no fueron al grano, no. También la otra cuestión es que las recomendaciones deben venir acompañadas de una sugerencia de cómo eso se podría adoptar, cómo eso se podría aplicar. Nosotros, si ustedes ven en el manual de siembra y cosecha, la fase de uso, en todo el proceso de evaluación hay una fase que le llamamos fase de uso. La fase de uso tiene tanta o más importancia que el resto de la evaluación. Nosotros no consideramos que la evaluación termine con la entrega del informe. Consideramos que tiene que haber una especie de ayuda, capacitación, acompañamiento de quienes llevan adelante la evaluación para adoptar estas recomendaciones, ¿no? Y eso creo que hace a un poco a la diferencia de las evaluaciones que hacen la diferencia, ¿no? Sí, 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 muy importante verlo con ese enfoque, Esteban.
Vanessa, por favor, Silvia nos hace una consulta, nos comenta que trabaja en temas de monitoreo ambiental y que siempre existe esta discusión que el monitoreo por sí solo no puede modificar algo, no puede modificar las cosas. Entendiendo el alcance o los resultados de una evaluación participativa, eh, ¿cómo se podría o cómo cambia en sí la realidad de las personas? Esa es la pregunta final, los resultados de una evaluación participativa. En relación al monitoreo o en relación a la evaluación participativa, Justamente lo que menciona que el monitoreo ambiental se enfoca solo en ver o en el monitorear, proceso, digamos, puede sí. modificar algo, claro, pero la Ujú, evaluación llega mucho más allá, entonces ese ujú. real impacto en las personas, ¿cómo se puede evidenciar o cómo se puede ver dentro del proceso? Bueno, en la evaluación participativa importan todos los momentos, ¿sí? Como decía Esteban, hay una fase de uso que, o sea, en el proceso metodológico, cómo lo proponemos, hay como tres grandes momentos, ¿sí? El primer momento tiene que ver con el momento de programación que se llama o de planificar esa evaluación participativa en donde se define bueno, cuál va a ser el objetivo de esa evaluación, se definen preguntas de evaluación, indicadores, bueno, toda una serie de cuestiones metodológicas que las define un equipo evaluador, si después pasamos a este momento más de la implementación de esa evaluación participativa, recolectamos la información, la analizamos y después viene este momento de uso del que hablaba Esteban, en donde en la parte final, digamos, no es que consideramos que la evaluación termina con ese informe técnico, como dice Esteban, hay una serie de recomendaciones también para esa etapa, pero también hablamos del momento de transferencia de esos resultados. Hablamos de pasar a la acción, es decir, que la evaluación participativa no quiere terminar con ese informe y con transferir esos resultados, sino interpela a tomar decisiones a partir de esas recomendaciones que se han generado y también se sugiere generar una instancia de seguimiento de esa toma de acción, ¿sí? Entonces, lo esperable, digamos, de todo este proceso que puede ser largo y muy denso, ¿no? Es que no terminemos con un informe e informando y comunicando a las distintas partes interesadas, sino el poder decidir hacer o tomar acciones correctivas de mejora, de ajuste, de cambio, de lo que sea, y después darle seguimiento a las mismas, ¿sí? Entonces, esa es como la manera, quizás, o el camino que se sugiere para poder saber que esos cambios se hacen efectivos y esos impactos o esas modificaciones que esperamos generar se hacen efectivas en la población objetivo o en el programa en sí, porque pueden ser recomendaciones para el cambio, digamos, en la implementación de un programa. Un agregado para un poco lo que decía Vanessa, también es que diferenciar para mí conceptualmente, pero en la práctica, la implicancia práctica, ¿qué diferencia hay entre monitoreo y evaluación? En el caso concreto del monitoreo, entre monitoreo y seguimiento, ¿no? Muchas veces creemos que el monitoreo, o sea, el monitoreo es diferente a la evaluación en el sentido de que estemos monitoreando algo no quiere decir que estemos tomando decisiones correctivas respecto de ese algo que estamos monitoreando, ¿no? Acá en la universidad nuestra hace unos años hubo muchos robos de bicicletas, sigue habiendo. Entonces armaron todo un sistema de monitoreo con, con cámaras en todos los lugares. Y entonces la única gran diferencia es que ahora teníamos filmados los ladrones que se llevaban las bicicletas, pero no había ninguna decisión que corrigiera el robo de bicicletas, ¿no? Y así podría pasar con accidentes de aviones, donde la caja negra indica que el piloto sabía y había una alarma de tal y tal falla, sin embargo decidió despegar igual y el avión se estrelló. Entonces, que tengamos información sobre la ejecución del programa no quiere decir que estemos haciendo evaluación. Entonces, para que hagamos seguimiento, en ese caso, si es durante, una evaluación durante, tenemos que generar cuáles son las tomas de decisiones correctivas y oportunas que hay que tomar para que el proyecto o el programa alcance o se oriente o se reoriente hacia el logro de los objetivos. Entonces, me parece que los sistemas de monitoreo, mucho más si son participativos, debieran ayudarnos a dar cuenta de esos cambios, de esas decisiones que hay que tomar en el durante para que el programa logre los objetivos. A mí me ha pasado muchas veces de llegar a hacer evaluaciones finales
incluso evaluaciones de impacto, y ver que un programa de 5 años o un proyecto de 3, 5 años fracasó desde el primer momento, a los primeros 6 meses, con el informe de monitoreo que teníamos, ya teníamos indicios de que el programa iba a fracasar, pero nadie tomó decisiones ni correctivas, ni oportunas, ni de ningún tipo, y entonces nos enteramos 3 años después o 4 años que el proyecto fracasó, cuando podríamos haber generado alguna acción para evitar el fracaso o evitar la pérdida del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el monitoreo se convierta en una evaluación, es decir, que incida la toma de decisiones en el caso de que es durante, que sean oportunas para poder corregir o redireccionar la intervención, ¿no? Ujú. Sí, sí, muy importante esto y al final, el producto al final de eso es cómo la evaluación cambia la vida de las personas, ¿no? Con política o acciones específicas. Es lo importante. Hay una consulta que nos proponen al final, Daniel, y está muy interesante. Esteban, por favor, ¿es posible una evaluación participativa plena en ciudades intermedias y grandes o hay mejores resultados en comunidades o ciudades pequeñas? Bueno, es buenísima la pregunta, es lo que más o menos eh, se reflexiona muchas veces en los talleres, ¿no? Yo creo que por ahí, por supuesto, yo digo que la evaluación participativa es mucho más fácil de conducir, de animar, de cristalizar, digamos, concretamente en proyectos de escala local, en comunidades pequeñas donde tenemos un mayor acercamiento a la población beneficiaria y a los técnicos que trabajan en el territorio. Para programas mucho más grandes o en ciudades mucho más grandes, por supuesto, todo se hace más complejo. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, en el libro Dejar Huella, está el caso de la autoevaluación de la UNLA, que es la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, que es una universidad que está en una zona del cordón, se llama el cordón suburbano, digamos, de la gran ciudad de Buenos Aires, una población de cerca de 12 millones de habitantes, y se hizo un proceso de autoevaluación con participación de las comunidades en una ciudad muy grande y fue súper exitoso. Permitió rediseñar en gran medida toda la política de educación de formación universitaria en una universidad que estaba pensada para trabajadores, ¿no? Y que no lo estaba cumpliendo. A partir de la evaluación se logró rediseñar carreras, tipos de cursado, participación de los estudiantes en la vida universitaria, y es una ciudad muy grande. Otro ejemplo es el programa Evalúa Jalisco, en el estado de Jalisco, México. Es un estado grande, y realizó la evaluación con participación del programa Mi Pasaje, un programa de becas estudiantiles para personas adultas mayores y personas con discapacidad, y se hizo una evaluación participativa. Está documentado en uno de los casos, el primero de los casos, que es el video del capítulo 1 de Sentirse Escuchado, que está en la página de Eval Participativa. Y bueno, y está toda la metodología disponible en la página de Evalúa Jalisco. Bueno, y ese es un caso de una ciudad grande donde se hace una evaluación de un programa de manera participativa, ¿no? Pero claramente es mucho más fácil cuando son programas de escala local, en ciudades pequeñas, intervenciones por ahí más acotadas, ¿no? Sí, muchas gracias. Mucho más claro el enfoque de esta pregunta, Esteban. Para terminar, ya creo que esta sería la última. En el caso de Flavio, nos consulta, bueno, Flavio y permítanme, y Andrea. Voy a unificar las dos preguntas porque tienen mucha relación en este sentido. ¿Cada qué tiempo se debe evaluar un programa o proyecto y quién decide qué hacer con los resultados de la evaluación? Vanessa, por favor, muchas gracias. Bueno, no sé si hay un deber ser establecido de cada cuánto, o sea, creo que depende también el tiempo del programa, de la intervención. Lo ideal sería es que exista, digamos, alguna evaluación una vez implementado el programa de acá a un tiempo, puede ser una evaluación intermedia, eh, puede ser participativa o no, pero desde las distintas iniciativas que comentó Esteban al principio y distintas corrientes también
o en el campo académico, venimos insistiendo en que es cada vez más necesario hacer evaluaciones y creo que por ahí hay un avance interesante en la región de distintas experiencias a nivel de Estado, a nivel de redes de evaluación, de organizaciones que vienen buscando promover, llevar a cabo cada vez más evaluaciones de los programas y las intervenciones justamente para mejorar, ¿no? Para ir generando evidencias para la toma de decisiones. Eh, pero creo que el momento en el que se puede realizar una evaluación o el tiempo va a depender mucho de la duración de los programas o proyectos. Nosotros cuando hablamos de intervenciones, siempre usamos ese concepto en el sentido amplio, o sea, a escala de un proyecto que puede durar 1 año, 2 años o 3. También hablamos de una intervención a nivel de programas, digamos, a una escala más provincial, o planes nacionales, ¿sí? Que pueden tener una duración de mayor tiempo, ¿no? Pero lo que sí siempre insistimos es que en algún momento de la ejecución de esas intervenciones se realice una, una evaluación. Y si tiene el componente de participación, es mucho mejor, digamos, ¿no? Por todo lo que hemos venido compartiendo en este espacio. No sé si tenés algo para sumar respecto a eso, Esteban. Sí, no, clarísimo. O sea, depende mucho del tipo de intervención, el tipo de los años de duración de la intervención. Muchas veces la evaluación, en realidad, y eso sería algo que estaría bueno ir cambiando, está demandada o exigida. Es una exigencia externa del donante. Por ejemplo, los programas de Naciones Unidas, los programas Banco Mundial en América Latina, casi todos los gobiernos tienen algún convenio con estas organizaciones y muchos de estos programas se implementan con cofinanciamiento o con cotutela o con codirección de estos organismos internacionales. Y son los organismos internacionales los que presionan por realizar una evaluación de mediano término o realizar una evaluación final. Y entonces muchas veces las necesidades de información que generan son a los fines de los intereses de estos programas, ¿no? Yo creo que hay que transitar ese camino que va desde ese tipo de evaluación demandada desde el exterior, desde el donante, a evaluaciones que sean más genuinas, más nacidas de las necesidades de quienes llevan adelante el programa. Y entonces esas necesidades van a ser las que definan un poco cada cuánto y cómo, ¿no? También hay una cuestión que es cierta y a mí me pasó. Voy a contar una anécdota, una infidencia. Yo estaba dirigiendo, coordinando un programa de desarrollo rural en Argentina, con un equipo bastante grande, hace ya muchos años. O sea, esto, imagínense, fue finales de los 90. O sea que ya tiene eh, casi 30 años esta anécdota. Y estábamos empezando a fascinarnos con Pablo Rodríguez, que forma parte del equipo coordinador de Valparticipativa, con quien venimos trabajando ya desde esa época. Nos fascinamos con el tema de la evaluación. Pablo había ido a hacer un seminario que organizaba la RELAC de seguimiento y evaluación de políticas públicas. En esa época nadie hablaba de esos temas, como que nos empezamos a copar, decimos nosotros, entusiasmar, y nos pusimos a preparar, a armar un diseño de evaluación del programa con instancias de consultas. Bueno, llegó la coordinadora jefa del área de evaluación del programa a nivel nacional, nos cita en una reunión y nos dice, miren chicos, todo muy bien, nosotros éramos mucho más jóvenes, todo muy bien con esto de la evaluación y el seguimiento, genial, pero ustedes llevan 3 meses discutiendo cómo van a hacer el seguimiento y la evaluación y han montado un sistema espectacular, pero no están ejecutando el programa. O sea, ustedes tienen una subejecución presupuestaria del 40%. La gente está esperando que el programa llegue a sus comunidades. Y ustedes siguen acá, voy a decir la palabra, haciéndose una paja intelectual del seguimiento y la evaluación, y no llegan a la gente con lo que el programa tiene que hacer. Entonces, la consigna del aprendizaje de esta experiencia, perdón que sea tan concreto, ¿no? Es que no haya ejecución sin evaluación, que no haya acción sin evaluación, pero tampoco que haya evaluación sin acción. O sea, cada cuánto hacerlo, bueno, veremos la demanda del programa. Es importante ejecutar el programa, es importante que el programa llegue a la gente, que los resultados lleguen. Recién podemos discutir si vale la pena hacer una evaluación. Entonces, que la acción del programa no se vea deteriorada y el cumplimiento de sus metas, mucho más si tenemos presupuesto disponible
que nos demos el lujo de subejecutarlo cuando existen condiciones de pobreza en América Latina, en todos los países. Podemos discutir cuántos puntos más o menos, pero en general tenemos condiciones de pobreza y de necesidades que son terribles, entonces no nos demos el lujo de estar discutiendo la metodología de evaluación y no ejecutar el programa. Entonces, lo importante es que el programa llegue y bueno, en la medida que estemos certeros de que está llegando, diseñemos sistemas de evaluación que sean viables en ese contexto de ejecución del programa. Bueno, esa sería mi experiencia personal. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Vanessa y Esteban, a Cris también, a Dieguito, parte de equipo acá de la Secretaría Nacional de Planificación, quien para generar este espacio y encuentro realmente se necesita mucho tiempo, dedicación, conceptualización, pero creo que ha sido un éxito el día de hoy. Gracias también a todas las personas que se pudieran conectar de diferentes países que estoy viendo, Colombia, México, Ecuador, Argentina. Espero que haya sido enriquecedor este espacio y pues estaremos invitándoles a los futuros Evaluando Ando. Muchísimas gracias y un buen día para todos y buen fin de Muchas semana. gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias Un placer. y Y saludos. invitarlas a todos que Gracias. entren a Eval Participativa y a la derecha, un poco hacia abajo de la página, van a encontrar cómo seguirnos, ahí pueden poner su email y cada vez que publiquemos una nota, un artículo, una herramienta nueva, les va a llegar un mensaje avisando bueno, que se ha activado esa publicación. Entonces, para estar al tanto y seguir intercambiando. Muchas gracias. Bueno, Saludos a Gracias. todos. Buen fin de adiós. semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.